Nosotros vamos ahora a continuar nuestra entrevista con el señor Alfonso Flores, gerente general de la Fundación Transitemos. A propósito de este paro de transporte de hoy, 4 de julio, el 88% de transportistas a nivel nacional se han sumado a la medida de fuerza. Se ven también que están a la vez divididos muchísimos gremios que algunos sí llegaron a firmar los acuerdos con el Ministerio de Transportes, otros no. Vamos a saludar al señor Flores. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cuál es su balance del paro de transportes de hoy? Es parcial, pues, no es un paro total. Las demandas o digamos, está atomizado el transporte, en general el transporte público urbano, que la situación de cada empresa o pequeñas empresas, que ni siquiera son empresas de estos modelos comerciales afiliadores, es muy distinta. Hay mucha gente que vive el día. Entonces, para ellos parar significa perder plata, no poder pagar el alquiler del bus, no poder pagar el día, el chofer, es decir, es muy complicado. Las empresas grandes, las que están más organizadas, probablemente tengan mayor capacidad financiera para soportar un paro. Entonces se genera estas, entre comillas, divisiones, pero es entendible que no todos tienen la capacidad para sostener un paro económicamente hablando. Claro, y en algunos las demandas de algunos no son las mismas que las de otros. Hay otros que tienen demandas menos exigentes, otros más exigentes. En general el balance es que fue un paro parcial y no creo que el 80%. Yo en la mañana he venido del sur y he visto circular transporte público urbano de los balnearios del sur chico, digamos Santa María, San Bartolo, Punta Hermosa, Lurín, y había transporte público. He pasado por Chorrillos y había transporte público, no había aglomeraciones en las esquinas. Probablemente en otros puntos de la ciudad sí los haya habido, pero por lo menos lo que yo he recorrido desde Sur Chico hasta Lima, no había ninguna aglomeración en paraderos. Había unidades operando, estaba el Metropolitano, estaban las alimentadoras. El tren eléctrico también ha funcionado. La situación es muy variada. Lamentablemente es difícil que por razones económicas puedan sostener un paro tan fuerte, ¿no? Claro, ayer solamente un sector de los transportistas firmó un acta de 7 puntos con el Ministerio de Transportes, ¿no? Está hablando de la ampliación de la devolución del 70% del impulso selectivo al consumo, ¿no? Era uno de los puntos, pero sin embargo hay otro sector que está el señor Giovanni Díez, que es de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, que no está de acuerdo. O sea, al final están tan divididos que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Ya, lo que pasa es que el señor Giovanni Díez él está en el transporte de carga, no está en el transporte de pasajeros. Entonces, la mezcla, digamos, de realidades distintas. El transporte de carga tiene una realidad distinta que el transporte público urbano. Entonces, evidentemente, han querido juntarlos a todos, pero es muy difícil. Son realidades distintas y situaciones distintas. Por ejemplo, lo que han firmado y que han logrado conseguir es que devolver ese 70% del impuesto selectivo al consumo es porque, digamos, acá en nuestro país, el impuesto al rodaje, que se paga en otros países anualmente, antiguamente en el Perú había el impuesto al rodaje que se pagaba sobre la placa del vehículo y te ponían una tarjetita encima de la placa todos los años que pagaban ese impuesto al rodaje, y se paga en el municipio donde está registrado tu vivienda. ¿Por qué? Porque el impuesto al rodaje es justamente para reinvertir ese impuesto en mejorar las vías, en darle mejor mantenimiento al sistema de transportes. Pero acá el impuesto al rodaje se paga en el combustible, porque ya sabemos que en Perú la evasión tributaria es grande y todavía no logramos tener una base tributaria grande, ¿no es cierto? Entonces, como en muchos países se pone el impuesto al rodaje dentro del combustible, el precio del combustible. Por eso el combustible de Perú es tan caro, porque tiene una serie de elementos que no hay en otros países. Y la teoría detrás de eso es que quien más consume combustible es porque está rodando más y está dañando más la infraestructura, ¿correcto? Pero el tema está en que nunca se ha sabido, yo siempre pregunto, es ¿cuánto recauda el Estado por impuesto al rodaje dentro del precio de la gasolina? Lo que pasa es que esa plata entra al Tesoro
global y se usa para cualquier cosa menos que para transporte. Si supiéramos exactamente focalizado, de lo que se paga de impuestos en el combustible, una parte es selectiva al consumo, la otra es el impuesto al rodaje, la otra es IGB, ¿cuánto cuesta bruto el combustible y todos los agregados? Entonces, si yo utilizo el componente del impuesto al rodaje y lo reinvierto en el transporte, sería lógico que si yo consumo más, pago más, pero ¿por qué el resto de la población tiene que subsidiar a los transportistas? Me pregunto yo ¿por qué tengo que subsidiar a un camionero? O sea, porque cuando habla de subsidio, la gente no se pregunta ¿de dónde sale la plata? Bueno, claro, de los impuestos, de los impuestos de la gente. Así es, entonces ¿yo por qué tengo que subsidiar a un camionero, por ejemplo? Dígame, ¿cuál es mi beneficio? Y en el tema de los precios de los pasajes, porque también ese es otro problema. Ellos quieren subir los pasajes. Tiene que ser así, pues es una economía de libre mercado, oferta y demanda. Pero la si gente me no suben tiene los combustibles, ya, pues pero es otro problema, eso lo tiene que resolver otro sector. El transporte es una actividad técnica. Todo en el transporte cuesta dólares menos la planilla. Los carros cuestan en dólares, el combustible cuesta en dólares, los repuestos cuestan en dólares, las llantas cuestan dólares. Entonces, si el dólar sube, si el combustible sube, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa es que en el transporte público hay que hacer una aclaración, por eso que en la ley de la ATU, nosotros que fuimos parte de sus creadores, nos insistimos en que se pusiera artículo en el cual se considera el transporte público como servicio esencial para la población. Por lo tanto, ese artículo de la ley de la ATU faculta a subsidiar. Entonces, sí, el transporte público en todas partes del mundo es subsidiado. Pero hay dos clases de subsidio, pues. Uno es el subsidio a la operación y otro es el subsidio al pasaje. En este caso, los transportistas están pidiendo que se les subsidie la operación, es decir, ellos tienen deudas, los que han tenido que renovar flota, ¿cómo la pagas? Si durante la pandemia tuvieron que trabajar a menos de la mitad de capacidad y los bancos no te cobran la mitad. Si yo compraba un bus nuevo, ¿cómo lo pago? Lo pago con la operación. Entonces, en muchos países del mundo se subsidia la operación, es decir, el Estado compra la flota, se los da a los operadores que concesionan la ruta y van pagando con el uso de la ruta. En este caso, nuestras empresas de transporte que todavía no terminan de concesionarse, son muy pocas las rutas concesionadas, que son las de los corredores complementarios, que son los más formales, digamos, se financian privadamente, ¿no? Compro mi bus y lo tengo que pagar al banco, pues. Y si yo no opero, ¿cómo lo pago? Entonces lo que están pidiendo ellos es, justamente son los que no han aceptado no parar, lo que quieren es que el Estado los ayude a refinanciar su deuda, ¿no es cierto? Y para el rescate financiero, desgraciadamente necesitas el aval del MEF. Es decir, el rescate financiero es, yo tengo una deuda con el banco por mi bus. ¿Quién me avala cuando no lo puedo pagar? El Estado tiene que avalarlo a través del MEF, pues. Entonces, esa parte es la que no está difícil, todavía, ¿no? Porque son casos muy a veces individuales, son gremios, demasiados, están atomizados y los cuales al final, que todos estén contentos, va a ser un poco difícil. Por eso, el tema acá, como te digo, es los paquetes financieros que se dieron de subsidios, se dieron durante la pandemia. Cada rato, de acuerdo, que salía la ATU subsidiando a los transportistas porque tenían que operar en condiciones no óptimas. Ahora, nuevamente, ese paquete de subsidios que lo da el MEF, definitivamente, sale del Tesoro, es decir, tendrían que analizarse cómo subsidias el transporte público para que no afecte pues a la operación. Es un tema bastante complejo, pero tiene que ver también con la capacidad financiera del Estado. Si el Estado no recauda, si no hay ingresos, ¿de dónde sale el subsidio? Muy bien. Muchísimas gracias al señor Alfonso Flores, gerente general de la Fundación Transitemos, que ha estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias por su participación.